Buenas, aquí estoy otro día más para traerles una reseña. Esta vez se trata de una colaboración con la página Taste Japan y ellos me han enviado esta cajita de aquí, así que primero voy a hablar como siempre sobre el servicio y luego paso a probar la golosina. Se trata de un servicio de suscripción mensual, el precio de la cajita viene a ser de unas 15 libras, lo que serían alrededor de unos 21 euros. La verdad es que, bueno, la conversión de la libra al euro es bastante cara. Los chicos son ingleses, pero envían los productos desde Japón y el envío es gratuito a todo el mundo. Aparte también se hace por correo ordinario, por lo tanto no van a tener un número de seguimiento para su paquete y en mi caso pues me tardó en llegar casi un mes. Normalmente suele tardar entre 1 o 3 semanas, pero yo no sé qué pasó con mi paquete. Era la cajita de abril y mayo creo y me llegó ahora, estamos a finales de junio, principios de julio. La verdad es que en ese sentido pues no sé qué pasaría, si hubo algún problema en correos o qué, pero estoy un pelín decepcionada con eso. Sobre el pago pues lo pueden hacer por tarjeta de crédito y creo que también por PayPal. Tienen la posibilidad de comprar una sola caja también en esta página, lo cual está genial porque sé que mucha gente me lo pregunta a veces, que si solo se puede comprar una caja y no suscribirse todo el año. En la cajita vienen aproximadamente 10 snacks o así, en mi caso vienen 9, luego se los enseñaré poco a poco y me ha gustado mucho pues que pongan un folleto con todos los productos y además ponen información muy interesante sobre la cultura japonesa y demás. Aparte envían productos exclusivos y estacionales, ya que como están en Japón pues los pueden conseguir perfectamente allí. Así que en general esa es la información que les quería dar sobre el servicio. Como ya digo, tienen más información en la cajita de descripción y en mi blog, que dejaré un post como siempre. Y ahora que ya les he hablado un poquito sobre el servicio, les voy a enseñar lo que viene en la caja y voy a ir probando todos los snacks uno a uno. Por aquí tengo el panfleto que envían, que estaba al final de la caja, así que lo saqué para poder ir diciéndoles lo que es cada cosa. Y como ya dije, trae información súper interesante. Esta es la caja de abril-mayo y por esta época pues en Japón era el Kodomo no Hi, que es el día del niño básicamente, y pone un montón de información súper interesante sobre este tema. Y además por aquí pues está la información sobre lo que hay en la cajita de este mes, y por aquí vienen también pues las reglas de una competición como para ganar un regalo y tal. Así que la verdad es que el panfleto está muy bien, me gusta muchísimo el hecho de que pongan cosas relacionadas con la cultura japonesa. Y vamos ahora a empezar a probar lo que viene en la cajita. Lo primero que me encuentro es este paquete de aquí, se llaman Heart Chipple y son unas galletitas saladas que tienen forma de corazón. Vamos a abrirlas. Huelen súper bien a ajo y a especias. Y no sé si podrán ver la forma de corazón, la verdad es que me hizo mucha gracia el hecho de que sean así. Así que voy a probar una a ver qué tal están. La textura de la papa es como la de un munchito, así como muy crujiente. Y tienen un sabor así a ajo, como a barbacoa, también a especias, que está muy rico. Y es una pena que el paquete traiga tan poquitas, pero bueno. Lo siguiente que me encuentro en la caja son unos snacks de la marca Calbee, que es muy conocida y ha probado muchas cosas antes. Estos no los había visto nunca, se llaman Veggips, que me imagino que será una mezcla entre la palabra vegetal y chips de papas. Y son unos snacks, vienen de cebolla, calabaza y papa, lo cual está súper chulo. Nunca antes había recibido nada como esto, así que vamos a abrirlo y ver qué tal está. Huelen a vegetales básicamente. Voy a empezar probando uno de calabaza, el de papa y por último el de cebolla. Esto está genial, en serio, no miento. La verdad es que está súper bien, me imagino que lo harán fileteando pues las verduras y friéndolas. El de cebolla está increíble, no hay palabras, sabe como a cebolla caramelizada. El de calabaza está súper bien también, un buen sabor. Y el de papa también pues sabe a papa chip normal de toda la vida. Lo que lo encontré un pelín salado, pero en general están todos buenísimos y me comería 1000 de estos. El siguiente snack salado que he encontrado en la cajita es este de aquí, se llama Giaga Rico y al parecer son unos palitos con sabor mozzarella y tomate. Me ha hecho mucha gracia la empaquetada porque viene así en este paquetito que parece un ramen o algo por el estilo, y también me parecen súper graciosas las jirafas que salen. Así que vamos a abrirlo. Vienen un montón. No sabría describir el olor, pero es un poco fuerte, no es tan agradable. Voy a probar uno a ver qué tal está. Esto está buenísimo también, o sea, sabe a tomate y la mozzarella no se nota tanto, pero sí tienen un regusto a mozzarella. Está increíble, en serio, el palito es súper crujiente y es como una explosión de sabores cuando lo pruebas. El sabor está súper bien conseguido, me encanta, está muy rico. Lo siguiente que me encuentro en el paquete es esto de aquí, se llama Kibi Dango
y es pues un snack tradicional de arroz. La verdad es que el empaquetado está muy chulo. Vamos a abrirlo y ver qué tal está. Viene cubierto como con un papel súper fino y no sé si esto se come o qué, ¿cómo debería comerme esto? Creo que el envoltorio de esto se come, porque acabo de coger un trozo y se deshace en la boca, así que vamos a ver cómo está. Mi pregunta ahora mismo es, ¿qué es lo que acabo de probar? No sé, la textura, se van a reír cuando diga esto, pero bueno, la textura es como la de una pella de gofio, sí, igual, y el sabor pues no sabe a arroz realmente, no sé, es como muy estilo mochi así, pero como más duro, y el sabor, es que no sé describirlo, es que no tengo ni idea de cómo describir ese sabor, la verdad. Así que no ha estado mal, pero tampoco ha estado extremadamente bien, no sé, es muy raro la verdad, pero bueno. Por aquí tenemos como una tableta de chocolate, es de la marca Morinaga, se llama Darsh, y podía venirte uno u otro según el folleto. A mí me ha tocado el que lleva almendras, cítrico y pues lo que parecen bayas del bosque, así que vamos a abrirlo. El empaquetado es súper chulo y más que una tableta de chocolate son como pequeños trocitos de chocolate. Me alegro de que estén bien y no se hayan derretido por el camino, así que vamos a probar uno. Este de aquí es uno de los mejores chocolates que he probado en mi vida, sinceramente. Los sabores están tan bien combinados, el toque de cítricos pues es súper ligero y se nota un montón las bayas, las almendras. Es que está increíble, en serio. No sé si lo voy a compartir con alguien esto. Quiero, por favor, un container lleno de este chocolate. Por favor. Después de esto vamos a ver qué más me encuentro en la caja, porque hoy me estoy llevando un montón de sorpresas con estos snacks, así que estoy súper contenta. Lo siguiente es esto de aquí, me encanta el paquete, es muy rosita. Se llaman Karu y Galbo, son de la marca de Meiji y parecen unos snacks de fresa. En el folleto pone que están entre la galleta y el chocolate. Vamos a abrirlas. Huelen más bien a leche más que a fresa y no soy fan de la leche, pero bueno. La textura nada más tocarla es como muy extraña, así que voy a probarla a ver qué tal. ¿Qué es esto? En serio, creo que en esta caja me han tocado todos los snacks indescriptibles que podían encontrar. Es como ya digo, entre galleta y chocolate. Es un poquitín crujiente, o sea, se nota que tiene algo como de galleta, pero después, al masticar, se deshace en la boca como si fuera chocolate, entonces es una mezcla muy distinta a lo normal y me ha encantado, la verdad. Se los recomiendo totalmente este porque aparte de sabor está bastante bien, sabe pues a fresa y un poquitín a leche, no es demasiado fuerte, pero la textura es, no sé, indescriptible, ya les digo. Después tenemos por aquí otros chocolates, se llaman Yaki Choco, de la marca de nuevo Morinaga. La verdad es que tienen buena pinta, así que vamos a abrirlo y ver qué tal están. Me encanta el muñequito que viene en la parte de atrás del empaquetado. Nos vienen en una bandejita y nada más abrirlo me llegó el olor a matcha súper fuerte. Y la verdad es que el aspecto es muy gracioso, huele muchísimo a matcha. Vamos a ver qué tal está. De todo lo que he probado por ahora es lo único que no me ha gustado. A ver, la textura está increíble porque lo de fuera es como la galleta anterior, muy crujiente, y luego el interior pues el matcha tipo mousse así, pero es como si estuvieras masticando té verde. El sabor para mi gusto es demasiado fuerte, así que está ahí, no sé. Si les gusta mucho el té verde pues totalmente recomendado, pero si son como yo que les gustan los sabores más suaves, pues no se los recomiendo tanto. Ya solo quedan dos snacks en la cajita por desgracia, pero bueno. Tenemos estas gominolas de Pokémon que ya he abierto, pero los clips se han grabado desenfocados, así que simplemente en vez de probarlas les voy a decir mi opinión. Se trata de unas gominolas, vienen de 3 sabores y vienen uva, melocotón y piña. Y si las mezclas puedes conseguir diferentes sabores. Por ejemplo, si mezclas uva y melocotón, consigues fresa, que es lo que hice yo. Y les voy a dar ya mi opinión directamente. El sabor de las gominolas por separado está muy bien. La verdad es que es un sabor muy suave, bastante agradable al paladar. Lo que al mezclarlas, por ejemplo, yo no he notado sabor a fresa. Es decir, me esperaba más sorpresa en plan, oh, esto sabe muchísimo a fresa, wow, increíble. Pero no, la verdad es que se mezclan los sabores, sí, pero no sé, no tiene nada así tan especial como esperaba. Y ya lo último que tenemos, esta golosina de aquí, es de uva y vienen como unas rocas de azúcar y pica pica y como unos chicles o caramelitos. Pone aquí debajo que las comamos juntas, así que vamos a probarlas.
Al mezclarlas las dos juntas es una sensación súper curiosa porque notas el pica pica las rocas de azúcar estallando junto con el chicle y es súper agradable. Y de sabor está bastante bien, así que le doy mi aprobado. Y esas han sido todas las cosas que venían en la cajita de Taste Japan. La verdad es que estoy bastante contenta con lo que me ha venido y me lo he pasado súper bien probándolo todo. En general el servicio está bastante bien, lo que quizás el precio, pues comparado con otros servicios, sea un poquito caro. Yo creo que más bien es por el traspaso de las libras a euros. Así que bueno, por lo demás también el envío, pues estaba un poquitín decepcionada con que me haya llegado tan tarde, pero la verdad es que todas estas golosinas han estado increíbles y lo solucionan. Así que si quieren saber más sobre qué pienso sobre este servicio, les voy a dejar en la caja de descripción el post a mi blog y también voy a dejar todos los links a la página web, así como información sobre el servicio. Díganme en los comentarios cuál de los snacks les ha gustado más o cuál les gustaría probar. Y nada más, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!